¿Por qué no va a ser tribunal? Y porque el tribunal, los tres deberían tomarle, pero no, nunca pasa eso en realidad. Ah, sí, sí. Bueno, eso depende de la materia, ¿no? Entiendo. Ah, Por lo menos en ingeniería creo que no, en ningún lado, si son una En vez, ingeniería no no, sé si existe el bolillero ya. a mí me en tomaron económica una sola vez sí. me tomaron con bolillero. A mí nunca. Sí, en planeamiento, y esa fue la única vez que me tomaron con tribunal. Planeamiento, mamita. Sí. Bueno, me parece, no, tengo 26, o sea, 23 alumnos, podemos empezar. Sí, no, todavía no hay ningún otro pedido de ingreso. Son las 3, bueno, está un poquito bien Sí, horario. sí. Bueno, gente, de los que están, y entonces cualquier cosa volvemos eh, a empezar. Si hay alguna consulta de alguien que ingrese un poco más tarde. Lo primero vamos a ver el tema de las tareas que habían quedado pendientes, que eran el ejercicio 53 y 54 que tenían de tarea para hoy, de distribución binomial. Si ha habido alguna duda, consulta con respecto a la resolución de esos ejercicios. No hemos recibido ni una consulta con respecto a eso en el campus, pero bueno, lo pueden hacer ahora antes de empezar con el tema de hoy, que va a ser distribución normal. Entonces, como siempre, si quieren 52 y pueden hablar o 53 escribir era en el lo que... chat. Esperamos unos minutos. Si no hay nadie que tenga alguna duda, empezamos con el tema nuevo. Profe, Sí, 52 y 53 leí yo que decía. puede ser. O sea, el 54 no. 52, 53, bueno, el 52 es medio bastante Sí, fácil. El 53 por ahí puede ser un Yo, poquito más yo complicado. quería saber, Sí, cuando dice que la probabilidad, dice con una probabilidad de 0,3 independientes de lo que sucede en otros puntos, es que en cada punto, o sea, en cada punto tiene la misma probabilidad, ¿no es cierto? O sea que P de X para A, B, C y D es 0,3, o entendí mal. no, perfecto. O sea, es la probabilidad de que, así como está definida la variable, de que en un punto específico esté concentrada una carga, es de 0,3, independientemente de que pase, por ejemplo, suponete que vos estás analizando el punto A, y bueno, independientemente de lo que pase en el punto B, C o D, la probabilidad de que en el punto A tengas una carga cargada ahí en ese punto de 100 kilos es de 0,3. Esa es la probabilidad de éxito, debería ser para ese punto. Y bueno, considerando eso, para cada uno de los otros puntos, tener que determinar las distintas eh, preguntas que te hace el problema. No, no vendría a ser, o sea, si vos, no sé si tu pregunta iba a si era P de X con Tengo que hacer X. la tabla, digamos. Sí, 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 vas a tener que hacer la tabla y ahí va a tener que asignarle O a sea que X, X, X cuáles van a ser los posibles valores de X. X sería 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Porque son Sí, 4 puntos. y te está Y P faltando otro de más. X para cada, para eh, el de 0. Claro. Entonces ¿O no? tenés, sí, claro, 0, Ah, 1, 2, 3 y 4. O sea, ninguna carga puntual aplicada sobre la viga o todas, en todos los puntos. Y bueno, y todas las situaciones intermedias. Entonces sería algo equivalente a algún problema que hicimos antes. O sea, tenés que empezar a ver cuál es la posibilidad. Bueno, hago la 0 tenés una tabla sola. y ahí con eso hago la... Exacto, exacto. Ah, está. Es una, Ok, mira, ok. si querés mirarlo desde el punto de vista de la moneda, es una moneda que no tiene 0,5 probabilidad de caro cruz, sino que hay un lado que tiene más probabilidad que el otro. Entonces, si tirás 5 veces la moneda, ¿cuántos resultados? 4 veces la moneda, ¿cuántos resultados puede tener? 0, 1, 2, 3, 4 caras.
Claro, sí, sí. No, pasa que, como decía binomial y todo eso, pensé que tenía que aplicar la formulita, pero no. Sí, o sea, tenés que aplicar, o sea, en lugar de hacer las combinaciones, en lugar de hacer, porque vos esto lo podés resolver de las dos formas, o sea, aplicar la distribución binomial, que sería la salida más elegante, por así decirlo, y más directa, porque en el número combinatorio vos ya estás calculando todas las posibles combinaciones donde van a estar las cargas en esos 4 puntos. Entonces, para 0 no tenés muchas combinaciones, es una sola, no tenés nada en ningún punto. Pero para 1 puedes tener en A, puede tener en B, puede tener C, puede tener en D, y eso lo tendrías que tener vos contemplado en tus distintas combinaciones, y eso te lo hace automáticamente el número combinatorio. Si vos pones N1, o sea, en este caso sería 4,1, el resultado de ese número combinatorio va a ser la cantidad de combinaciones que vos podés tener para tener una sola carga en la viga. Lo puedes hacer de dos formas para contrastar tu resultado. Exactamente. Vos puedes hacer de las dos formas. Exacto. Ah, ok, gracias. Profe, y en el caso de ese ejercicio, ¿n sería 5 o sería la cantidad total de las combinaciones? Porque yo llegué a encontrar 17 combinaciones diferentes, digamos. No, n en este caso son 4. O sea, vos tenés 4 puntos. Sería hacerlo equivalente al caso de la moneda, como le decía tu compañera. Es como que vos estás por tirar 4 veces. De esas 4 veces, tenés 5 posibles resultados, que son 0, 1, 2, 3 y 4. Pero n es 4. Y son 16 las cuaternas serían. 16 son, no 17. Profe, y en el 53, ¿está bien si en el 53 se me dio prácticamente 1 esa probabilidad? El C. Yo no tengo el resultado. No sé si Laura, vos tenés el resultado, Juan. Sí, es 1 menos algo a la... La menos 50. A la menos 50, ahí está. Sí, es 1. Sí, ese justo me da. Claro, por eso te piden notación científica también, por eso debe ser. Bueno, yo mientras tanto les voy a ir compartiendo mi pantalla. Ahí no sé si alcanzan a verlo. Sí, se ve, Guille. Ok. Entonces, mientras tanto... Mira, Guille, ahí María Aguirre dice si se puede plantear el 54. Como quieran, ustedes quieren plantearlo. La idea en realidad era que lo traigan planteado ustedes, en todo caso. No sé si Laura o Juan quieren no resolverlo, pero por lo menos darle unas pistas. Unas pistas por donde pueda arrancar. Es el que estábamos hablando recién, el de la... Dice, no sé si me ven. Ahí se ve. Dice el problema, dado que no todos los pasajeros de una aerolínea abordan el vuelo para el que han reservado un lugar, la aerolínea vende 125 boletos a un vuelo con capacidad para 120. Y acá vamos a cambiar algo en el enunciado. El enunciado dice, asumiendo que la probabilidad de que un pasajero no aborde el vuelo por no presentarse o por cambiar la fecha de viaje, vamos a cambiarlo. Asumiendo que la probabilidad de que un pasajero no se presente, y que el comportamiento del
independiente, pregunta entonces cuál es la probabilidad de que el día del vuelo que se presente pueda abordar. Luego, cuál es la probabilidad de que el vuelo pase a 100 más 100. No necesariamente todo. Entonces, lo que planteamos primero es un evento, ¿no? Laura, yo no te alcanzo a escuchar bien, no sé si los alumnos te escuchan bien. Cuando te alejas del... o sea, se alcanza a ver, pero no se escucha bien. Bloqueaste el micro, Laura. Ahora sí. Vuelvo a leer entonces el enunciado. Dice, dado que no todos los pasajeros de una aerolínea abordan el vuelo para el que han reservado un lugar, la aerolínea vende 125 boletos para un vuelo con capacidad para 120. Asumiendo que la probabilidad de que un pasajero no se presente, cambien eso, es de 0,10 y que el comportamiento de los pasajeros es independiente, pregunta entonces cuál es la probabilidad de que el día del vuelo cada pasajero que se presente pueda abordarlo. Y ve cuál es la probabilidad de que el vuelo parta con asientos vacíos, pero no necesariamente todos. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es qué es lo que conocemos, qué evento conocemos nosotros. La probabilidad de qué. De que no se presente. Exactamente. Entonces, cada una de ellas, ¿qué probabilidades van a aparecer? Esta es la que conocemos, o sea, 0,10, y por lo tanto esta otra es. Entonces ahora tendríamos que preguntarnos cómo escribimos lo que nos preguntan, ¿cierto? De hecho, esta es una situación en la que aplica la distribución binomial, porque el pasajero se puede presentar o no se puede presentar, ¿de acuerdo? Y conocemos cada una de las probabilidades de ahí. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el día del vuelo cada pasajero que se presente pueda abordarlo? Entonces, nos tenemos que preguntar acá, ¿cuál es el N? O sea, ¿cuántos pasajeros a lo sumo pueden presentarse? ¿Cuántos boletos se han vendido? 125. Claro, exactamente. N es 125. ¿Y qué nos está preguntando entonces el problema? ¿Cuántos asientos tiene el avión? 120. Y entonces, ¿qué nos están preguntando? X es 120. 120 o menos, ¿verdad? O 125. No, Claro, no, menor porque, igual, a ver, claro, exactamente, Claro, sí, menor o igual puede que ser los 120. Los 125, si se presentan, seguro que no entran, porque hay 120 asientos. Pero sí puede suceder que se presenten menos de 120, ¿verdad? Entonces, la probabilidad que tenemos que hallar en este ítem es la probabilidad de que siendo n igual a 125, x sea menor o igual que 120. ¿Sí? Lo anoto. Y en el ítem ¿qué me piden? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo parta con asientos vacíos? No necesariamente todos, pero sí algunos vacíos. Que sea ¿Qué menor, probabilidad? 120. Exacto. La misma historia, ¿verdad? La probabilidad de que, siendo n 125, x sea menor a 120. Bueno, tener que mirar ustedes de qué manera les conviene hallar esto.
si la probabilidad de que X sea igual a 0, de que sea igual a 1, de que sea igual a 2 hasta 120, o plantearlo a través de 1 menos la probabilidad del complemento. Si quieren les puedo dar los resultados para que ustedes después sepan si también está bien lo que hicieron o no. Esta probabilidad a mí me dio 99641. Y esta otra. ¿Se entendió entonces? Sí, perfecto, Laura. ¿Cuánto, profe, le da los resultados? Porque no se alcanza a ver ahí. El ítem A 0,996417 y el ítem B 0,99. Gracias. No, de nada. Fíjense que ahí, como explicó Laura, es muy importante cómo ustedes definen el evento que están buscando, a qué definen éxito. Entonces, la probabilidad siempre tiene que estar asociada, la probabilidad P minúscula para el caso de la distribución binomial, tiene que estar asociada a que se presente, que se cumpla ese evento. Entonces, es muy importante cómo lo van a tener que aplicar en el modelo. Fíjense que ustedes están poniendo que X es menor que 120, entonces X para ustedes sería que ¿qué? Que los pasajeros que se presentan sean menores que 120. Entonces para usted va a ser un éxito que un pasajero se presente. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de cosas porque después la fórmula es muy fácil, pero la aplicación surge de definir correctamente la variable y la probabilidad asociada de éxito y de falla. ¿Ah? Bueno, entonces les muestro un poco lo que vamos a ver hoy. Para hoy entonces vamos a ver la última distribución que vamos a ver en el curso. Esta es una distribución que, así como la binomial estaba asociada con la distribución, con variables aleatorias discretas, bueno, esta es una distribución que está asociada con variables aleatorias continuas. Y es la distribución normal. Es muy posible que cualquiera de ustedes ya la haya visto en algún otro lugar. Es la típica función de distribución que tiene la forma de campana, muy utilizada para representar un montón de problemas, un montón de situaciones, y tiene algunas particularidades que ustedes pueden ver en detalle en el video que se ha subido en el aula, pero a modo de resumen rápido, les decía, esta es una distribución que tiene la forma de campana, y esa forma de campana está asociada a un eje de simetría. O sea, esta es una distribución que es simétrica con respecto a uno de sus parámetros. O sea, fíjense que los parámetros que nosotros hemos visto para las distribuciones eran mu de x y sigma de x, o bien sigma de x cuadrado. O sea, teníamos la media de la distribución y teníamos el desvío estándar o la varianza de la distribución. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, la forma y la posición de esta curva cambia. La posición porque es simétrica con respecto al valor de la media. Entonces, una vez que nosotros tenemos como dato la media, sabemos a partir de qué eje esta función va a ser simétrica. Y el otro dato que vamos a tener es el desvío estándar. Y ese desvío estándar lo que nos va a dar es la distancia que existe entre el punto de inflexión en ambas ramas. Tenemos una rama que asciende y una rama que desciende, y donde cambia la concavidad o convexidad de esa curva es precisamente el punto de inflexión. La distancia entre ese punto y el eje de simetría es lo que nos va a estar dando ese desvío. Entonces, como esta es una función de distribución de probabilidad, necesariamente tiene que cumplirse
la condición de cierre, que ya la habíamos visto, que vendría a ser que el área o la integral de toda esta función en el rango de variación de la variable tiene que ser igual a 1. O sea, el área bajo la curva tiene que ser igual a 1. Entonces, para preservar ese área, que tiene que ser siempre igual a 1, si modificamos sigma x, si esto se hace más grande o si se hace más pequeño, la forma de esta función también va a variar para ajustar el área. Entonces, ese es un detalle importante. Otro detalle es que, bueno, si nosotros hacemos la acumulada, también va a tener una distribución acumulada, como toda distribución de probabilidad. Esto no nos va a llegar exactamente a 1, sino que va a ser más bien asíntota al valor de 1, y en donde está el valor de la media, va a estar asociada a la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que esa media y es igual a 0,5. ¿Por qué? Y esto un poco también relacionado con lo que vimos recién. Como es simétrica, esta función es una función simétrica con respecto al valor central, entonces el área desde esa posición central hacia menos infinito va a ser la mitad, exactamente la mitad, del área total. Como el área total nosotros sabemos que es igual a 1, necesariamente la mitad va a ser igual a 0,5. Entonces, esto se va a cumplir para toda función de distribución normal. Hasta ahora son todas cosas buenas de la distribución normal. Lo negativo, por así decirlo, es que la expresión es una expresión no tan sencilla de integrar, y ahí viene nuestro problema, porque estamos trabajando con variables continuas, así que necesariamente para calcular la integral de cualquier intervalo de variación de la variable, supónganse que queremos calcular la probabilidad de que una variable aleatoria se encuentre entre A y B, vamos a tener que hacer la integral entre A y B de la función de densidad, y hasta ahí era todo muy fácil, siempre y cuando nuestra expresión de f de x sea sencilla de integrar. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos una función exponencial, va a estar también en función de el parámetro de la media y el desvío estándar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una función que no es sencilla de integrar? ¿Cómo hacemos? Bueno, y entonces acá aparece la estandarización de esa variable. La idea, cuando ustedes, ahora vamos a ver en qué consiste la estandarización, es básicamente una transformación lineal de la variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria acá es x, esta es nuestra variable aleatoria. Asociada con esta variable aleatoria de x, nosotros decimos que x tiene distribución normal con media mu de x y varianza sigma x cuadrado. ¿Y por qué tenemos que dar estos dos parámetros? Porque, como dijimos recién, la forma de la función depende directamente de esos parámetros. Con lo cual, si quisiéramos, por ejemplo, tabular la integral, supónganse que nosotros podríamos decir, bueno, podemos discretizar los valores de las abscisas, tomar distintos valores de x, x0, x1, etcétera, etcétera, en un rango lo suficientemente amplio como para cubrir la mayor parte de la curva y hacer integrales entre esos segmentos, entre x0 y x1, entre x1, o bien entre x1 a infinito, x0 a menos infinito. De distintas formas lo podríamos hacer. El tema es que esto lo podemos calcular, por ejemplo, numéricamente, se puede hacer el cálculo de la integral, entonces nos evitamos hacer un cálculo analítico de esta expresión, pero nuevamente interviene el tema de que si yo modifico mu de x o sigma de x, tengo una función totalmente diferente, o sea que tendríamos infinitas tablas para calcular esto. Entonces la idea con la estandarización es librarnos de los parámetros que nos están modificando la forma, encontrar la forma de independizar la distribución de esos parámetros. Y eso se logra haciendo una transformación lineal de la variable x, o sea, tomar la variable x, restarle su media y dividir todo por el desvío estándar. Y esto es lo que se conoce como variable aleatoria estándar o estandarizada. La característica que tiene esta variable y por qué decimos que se independiza de los parámetros de la media y la varianza es que, y esto lo pueden ver detenidamente en la teoría, la esperanza matemática de z,
que es igual a mu de z, es igual a 0, siempre. Y la varianza de z, que es sigma de z cuadrado, es siempre igual a 1. Entonces, esto se va a cumplir siempre para cualquier valor de x. Quiere decir que nosotros vamos a pasar de esta situación que está acá, vamos a pasar, ese sería en el plano x, fx, si quieren verlo de esa manera, vamos a pasar a un plano donde vamos a tener en abscisas ahora z y en ordenadas f de z. Con la particularidad de que ahora sabemos que la posición central, mu z, es igual a 0, o sea que va a ser simétrica con respecto al eje de ordenadas, y esta distancia siempre va a ser igual a 1. Entonces, para cualquier rango de valores de x, cuando nosotros aplicamos esta transformación lineal, siempre vamos a tener esta forma de la función de distribución normal, que ahora es función normal estandarizada o función normal estándar. Y ahora sí podemos hacer lo que les decía anteriormente, discretizar el rango de variación de la variable y tomar, por ejemplo, pequeños intervalos y decir, bueno, voy a calcular la integral de esto y lo voy a tabular. E indefectiblemente vamos a tener que caer en una tabulación o resolverlo con la computadora porque, de vuelta, la integral analítica de esto es bastante complicada. Entonces, la tabulación la vamos a tener que hacer sí o sí, pero con la diferencia ahora de que hemos fijado mu z y sigma z1, o sea que siempre vamos a tener la misma forma de la función y las integrales van a valer obviamente lo mismo. Entonces lo que vamos a tener para resolver estos problemas es básicamente una tabla en la cual ustedes van a tener el valor de z, supongamos 1.2 acá, y en la primera fila van a tener valores del segundo decimal de z, por ejemplo, acá van a tener 0, 1, 2, o sea que si ustedes tuvieran z igual a 1,22, vienen hasta esta fila y barren hasta la tercera columna, en este caso, y el valor de la probabilidad que van a encontrar acá es el valor de la probabilidad de que z sea menor a 1,22. Esto es en forma genérica. ¿Y por qué le digo genérico? Porque depende de la tabla. Hay tablas que ustedes van a ver en la bibliografía, le van a mostrar algo así, z va a estar acá, por ejemplo, y le van a marcar toda esta región que está acá. Entonces, la probabilidad que están calculando acá es básicamente esa probabilidad que está ahí. O bien, pueden tener tablas donde, como nosotros sabemos que la mitad de esta distribución, el área bajo la curva, tiene que ser igual a 0,5, lo único que hacen es tabular una parte del eje positivo de la z. Entonces, en lugar de tener desde menos infinito hasta z, en realidad lo que tienen es la probabilidad de que z sea superior a 0 e inferior a z minúscula. Si quieren ponerle acá z1 para no equivocarse. Entonces, dependiendo de la tabla, van a encontrar de las dos formas. El acceso a la tabla siempre es la misma, siempre y cuando la estandaricen a la variable, y después lo que lean tienen que tener cuidado con respecto a cómo está tabulada la tabla, si está integrada desde menos infinito, si está integrada desde 0. Obviamente estos son equivalentes. Si ustedes quisieran tener este resultado partiendo de este otro, lo único que van a tener que hacer es sumarle lo que valdría la integral entre 0 y menos infinito, que nosotros sabemos que es 0,5. O sea, todas las operaciones que pueden hacer con una tabla la pueden hacer con la otra. Lo único que tienen que hacer es definir bien con qué tabla van a trabajar. Bueno, esto es un poco la introducción rápida. En el video que les dejamos en el aula lo tienen mucho mejor explicado, por lo menos en más detalle. Y es lo que vamos a usar ahora para resolver algunos ejercicios. Entonces, dejo de compartir acá y le paso la palabra a Juan. Bien, ¿pueden subir al chat el enunciado, Guille? Sí, yo subo.
Ahí está, bien. Bueno, el enunciado dice el volumen de agua, vamos a ver dos ejercicios, este es el primero, por supuesto. Dice el volumen de agua que una tormenta carga sobre el sistema de drenaje de una localidad puede ser caracterizado por medio de una variable aleatoria continua y cuya distribución es una distribución normal, ¿sí? La que estamos viendo ahora. Sus parámetros son media 1,2 millones de litros por día, que lo abreviamos MLD, y un desvío estándar de 0,4 millones de litros por día. ¿Sí? Entonces los dos ítems que nos pide el ejercicio son el sistema, son tres. El sistema, si el sistema de desagüe se diseña para una carga máxima de 1,5 millones de litros por día, ¿cuál es la probabilidad de que, dada una tormenta, la localidad sufra una inundación? Entonces vamos a ver la primera parte, aclarando que cuando hablamos de cargas sobre el sistema, recuerden que, por ejemplo, cuando se habla de una, ya lo van a ver por supuesto más adelante en la carrera, cuando se habla de una viga, tenemos una carga puntual o distribuida, y bueno, y cuando se habla de un sistema de drenaje, por supuesto la carga que sufre ese sistema. ¿Se corta el audio? ¿No? Ah, bien. Yo te escucho bien, pero por ahí, dependiendo de la conexión a internet, a algunos se le puede llegar a cortar. Bien. Bueno, les decía que cuando tenemos un sistema de drenaje se le llama carga, ¿sí?, a aquello que el sistema de drenaje debe desaguar, ¿sí? Por eso ustedes, los que vieron resistencia, se darán cuenta que la carga de resistencia es muy chiquita, porque llueve un poco y ya tenemos inundación. Y lo que nos pregunta el primer ítem, entonces, es si el sistema de desagüe se diseña para una carga máxima de 1,5 millones de litros por día, ¿cuál es la probabilidad de que, dada una tormenta, la localidad sufra una inundación? Vamos a ver entonces, dibujamos primero nuestra distribución, ¿sí? Sabemos que tiene forma de campana simétrica. La media era 1,2 millones de litros por día. Y por supuesto, la amplitud en nuestro... Bueno, no me salió también la curva, pero recuerden que este es el punto de inflexión de la curva. Esta amplitud va a estar dada por el valor de 0,4, ¿sí? Un poco para tener en cuenta qué es cada cosa. Y acá tenemos lo que llamamos f de x, que es la distribución normal, ¿sí? La distribución justamente de cuánta carga, qué caudal de agua cae por día, ¿sí?, para una tormenta. Entonces, otra cosa que podemos dibujar también, porque ya van a ver que nos va a servir, es justamente vamos a dibujar nuestra campana de Gauss, ¿sí?, pero que debería ser más o menos parecida, pero con el 0 aquí, ¿sí? Esto es lo que tenemos tabulado. Esto, recuerden bien, lo vamos a escribir un poco más acá. Esto es 1,2, ¿sí? Esto es 0. Y ustedes, si ya vieron el video o lo van a ver que esto es nuestra variable z, ¿sí? Y esto es f de z. Ambas representan lo mismo, ¿sí?, para este caso, pero fíjense, de nuevo, acá está, la campana está centrada en 1,2, en nuestro f de x, cuando x es nuestra variable inicial del problema, y luego de que hagamos lo que se llama una transformación lineal de la variable, nuestra campana va a estar centrada en el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide el ítem A? El ítem A nos dice, si nuestro sistema se diseña para una carga máxima de 1,5, por ejemplo, por acá, ¿sí? Si acá yo ubico en la variable x 1,5 millones de litros por día, esto, ¿sí?, yo voy a buscar una línea acá, esto sería lo que mi sistema de desagüe soporta, ¿sí? Obviamente, si crece para este lado, quiere decir que desde menos infinito hasta acá, mi sistema de desagüe soporta. Cuando en una tormenta, en un día, llueve toda esta cantidad o menos, ¿sí?, yo no tengo inundación. Pero ¿qué pasa? Si llueve más,
si yo tengo más lluvia, yo tengo un caudal de 1.7, de 2.1 millones de litros por día, si yo tengo una lluvia mayor a 1.5, sufro una inundación porque el sistema de desagüe no soporta eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que yo tendría que hacer para determinar lo que me pide el enunciado? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que, dado una tormenta, la localidad sufra una inundación? Los escucho. Hay que hacer la probabilidad de que X, si X sea mayor que 1,5. Bien. Sería la probabilidad de que esta X sea mayor a 1,5. Perfecto. En ese caso, entonces, ¿cómo yo calcularía? Vamos a centrarnos acá. ¿Cómo yo calcularía la probabilidad de que X sea mayor a 1,5? Con la integral de 1,5 a infinito. Muy bien. O sea, yo tendría que determinar, vamos a hacerlo en verde, tendría que determinar este área, ¿sí?, de mi curva, o lo que es lo mismo, este área de mi curva, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recuerden, hasta acá, si yo calculo, a ver si alguien me responde el complemento, si yo calculo la integral de todo este área acá que no está marcada, ¿qué estaría calculando? Hasta 1,2. Hasta 1,5. ¿Qué estaría calculando yo si calculo la integral de toda este área acá? ¿Sí? La probabilidad de que no se inunde. Exactamente. La probabilidad de que no se inunde, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a nuestra tabla. Fíjense en la tabla la pueden descargar del Moodle, ¿sí? A ver. Van a probabilidad estadística y el antepenúltimo ítem dice tabla de distribución normal o de Gauss, ¿sí? Esa es la tabla que vamos a usar. Cuando ustedes, mientras vayan haciéndolo, cuando ustedes descargan esa tabla, van a ver lo siguiente. Van a ver que los datos que nos da la tabla, es una tabla como la que describió el ingeniero Castro, ¿sí? La curva está mucho mejor dibujada en esa tabla, obviamente. Ahí. Muy bien. Entonces, tenemos la campana de Gauss y nos muestra la tabla de que la integral que nos está dando es entre el valor 0 y un valor que lo llama X, a ver, lo llama X o Z, Z, y lo llama Z, ¿sí? Y esta es la integral que nos está dando. Fíjense bien, ¿sí? Si no se ve bien mi dibujo, fíjense bien en la tabla. La tabla nos da la integral entre 0 y Z, ¿sí?, del lado positivo, pero nos da entre el eje vertical y Z, ¿sí? Si yo, vamos a ver más adelante, pero recuerden, siempre tengan presente que esta tabla es esto lo que nos da, ¿sí? Y además, obviamente, nosotros para trabajar en dicha tabla, tenemos que entrar con el valor Z, ¿sí? Tenemos que hacer lo que se llama una transformación lineal. No podemos venir con 1,5 para determinar este valor porque no corresponde, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar este valor que tenemos aquí, ¿sí? Acá. Como yo les había dicho, esta distribución que yo diagramé aquí es la distribución que nos da el problema. Cuando nosotros pasamos a esta distribución de Gauss, si ustedes se acuerdan la notación o cuando la vean, van a ver que esto es n 1,2 o 1.2, 0,4. ¿Sí? Y esto que está acá es n 1
0, esto es un 1. ¿De acuerdo? No, al revés, 0 y 1. Perdón. 0, 1. Entonces, nosotros lo que nos va a dar la tabla no es este área, con lo que nosotros tenemos que entrar a la tabla no es con este valor, sino con este valor. Ahí es 0,4 al cuadrado. 0,4 cuadrado, tenés razón, perdón. Ahí. Entonces les decía que el valor con el que nosotros entramos a la tabla, recuerden, no es X, ¿sí? No es 1.5 millones de litros por día o como fuera el problema. El valor con el que nosotros entramos a la tabla es Z, ¿sí? Es nuestra variable luego de la transformación lineal. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos la transformación lineal de la siguiente manera. Z es igual a nuestro valor de X menos el mu de X dividido el sigma X. ¿Sí? ¿Qué valor de X queremos determinar? 1,5. ¿Cuánto vale nuestro mu? 1,2. ¿Cuánto vale nuestro sigma? 0,4. Y con esto obtenemos nuestro valor de Z. Obtenemos este valor, ¿sí? El valor insisto, el valor con el que ingresamos a la tabla. ¿Está? Esto me da 0,75, si no me equivoco, ¿dónde está mi machete? Sí. Profe, ¿por qué allá se anotó 0,4 al cuadrado? Sí, vamos a poner un poco más claro eso. ¿Pero por qué queda al cuadrado? Es una notación. La notación van a ver en el video de teoría que la notación que utilizamos es la media y el desvío estándar al cuadrado. Lo que nosotros obtenemos como dato, fíjate en el enunciado, es el sigma, que es el desvío estándar. ¿Sí? La notación que utilizamos es desvío estándar al cuadrado. Es una cuestión de notación. ¿Se entiende? Pero obviamente el valor que usamos aquí es 0,4. ¿Se entendió? Yo no había entendido porque el otro quedó como 1, pero viendo que 1 al cuadrado es 1... Tienes razón. Es cierto, eso es cierto. 1 cuadrado. Bien, sí, ahí. Pero en ese caso no hace falta poner porque se entiende que 1 cuadrado es 1, o sea, no hace falta. Decía bien Juan, o sea, es una cuestión de notación. Entonces cuando ustedes ven que por ejemplo en un problema le aparece de dato n con el primer valor y el segundo valor separado por coma, el primer valor se refiere a la media y el segundo valor se refiere a la varianza. Y si usted tiene que calcular el desvío estándar, tiene que sacar raíz cuadrada de esa varianza. En este caso, como el dato vendría a ser el desvío estándar, lo único que hizo Juan fue expresarlo en la notación de distribución normal. Entonces puso la media y la varianza elevando 0,4 al cuadrado. En el caso de estandarizada no hace falta porque con colocar 0,1 se sobreentiende que es 1 cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el valor de la variable z, ¿sí? Acá, 0,75. Ya hicimos lo que llamamos transformación lineal y tenemos el valor de la variable z para ingresar a la tabla. ¿Sí? ¿Alguien me quiere dar el valor del área que nos da la tabla? Recuerden, cuando van fila por fila van en el primer decimal 0,1, 0,2, 0,3 y luego recorren las columnas, sería el segundo decimal 0,71, 0,70, 0,72. $0,27,33,7. Bien, entonces
para Z 0,75, el área es 0,27. ¿Me repetí, por favor? 27. 337. Bien, 337. Perfecto. A ver, yo entré en la tabla con 0,75, determiné el valor del área bajo la curva para 0,27337. Este es el área que determiné, la que tengo marcada acá. No. No, la que está en 3075. Perfecto. La que se determinó es la que está acá, ¿sí? No la voy a marcar para no llenar el dibujo, pero todo este área, ¿sí? Es la que tiene un valor entre 0,75, entre 0 y 0,75, ese área tiene un valor de 0,27337, ¿sí? Entonces, sin mirar la tabla, sin nada, rápidamente podemos saber cómo puedo calcular yo este área acá. Lo acaba de decir el ingeniero Castro. ¿Cómo puedo yo rápidamente calcular este área? 0,5 menos ese valor. Perfecto. la tabla. Este área, ¿sí? La vamos a llamar área 1. Va a ser igual a 0,5 menos 0,27337. ¿Y cuánto da eso? $22 algo debería dar. 22,66,3. Bien. 22,67, perfecto. Esta es, entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 1,5. Es decir, esta es la probabilidad de que la tormenta, ¿sí?, dé una carga sobre el sistema de drenaje, de una carga mayor a 1,5. Fíjense entonces, lo que hicimos fue venir acá, sabemos que este es el sector de la curva que debemos integrar, ¿sí?, por tabla, pero eso es lo que hacemos, integrar, y prestamos mucha atención. Primero lo que hicimos fue dibujar nuestra campana de Gauss, nuestra distribución, nuestra distribución, dibujarla para el f de x, pero abajo dibujamos su análogo en el caso de hecha la transformación lineal, ¿sí? Y después prestamos mucha atención a cómo es la tabla, ¿sí? Qué clase de datos nos da la tabla. ¿Está? Y de esa manera entonces esto sería el resultado del primer enunciado. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno. Segundo, el ítem B, fíjense que está en el chat, ¿sí? Dice, dada una tormenta, ¿cuál es la probabilidad de que la carga sobre el sistema de drenaje se encuentre entre los caudales 1 millón de litros por día y 1,6 millones de litros por día? Bien. Borramos entonces esto. Recordando entonces de que nuestro centro, antes de hecha la transformación lineal, nuestro centro está en 1,2. Y ahora lo que nos pide el ejercicio es cuál sería la probabilidad de que una tormenta me produzca una carga de entre la probabilidad de que tenga una carga de entre 1 y 1,6 millones de litros por día. Ubicamos, por lo menos esquemáticamente, ¿sí?, los valores que nos da el ejercicio
1 aquí, por supuesto antes de la media, 1,6 después de la media, y es fácil de ver que lo que nos pide es justamente esto, que valga entre 1,6 y 1, ¿sí? Entonces el área que se nos está pidiendo es esta. Si yo voy a mi curva con la transformación lineal hecha, vengo aquí, debo determinar este z y este z, ¿sí? Estos dos valores de z los desconozco. Pero fíjense que yo haciendo un esquema ya sé de que el 1,6 me tiene que dar positivo y el 1 me va a dar negativo, ¿sí? Y, por supuesto, es este área y este área, es lo que nos va a dar la probabilidad de que estamos buscando. Entonces, vamos a plantear, o planteen ustedes, ambos cambios de variables, ¿sí? O sea, vamos a llamar, por ejemplo, Z1,6 a esta, acá, Z1,6, y vamos a llamar a este Z1, ¿sí? Hagan esos cambios de variables y pásenme el resultado. Profe, ¿puede ser que el Z de 1,6 de 1? ¿Puede ser? ¿Y cuánto da el Z1? Menos 0,5. Menos Menos 0,5. 0,5. Bien. Fíjense cómo vamos haciendo los números, pero con este esquema nos guiamos. Por lo menos vamos sabiendo de que, no sabemos si está exactamente bien o mal, pero por lo menos son consistentes los esquemas que nosotros hacemos con los resultados que obtenemos, ¿sí? Z1,6 es 1 y Z1, ¿sí? que está antes del 0, va a ser negativo, ¿está? Ya tenemos este cambio de variable. Ahora, vamos a llamar, denme las áreas para ambos casos. El área, voy a llamar AZ16, el área para AZ16, y el área para el AZ1, ¿sí? Entren a tablas, vamos a tabla de nuevo, y denme estos valores. Recuerden acá, ojo con esto. Siempre presten atención a la forma en la que la tabla les da los resultados. Entonces, quiero estos valores, ¿sí? Para 1 y para menos 0,5. Z16 es 0,34, 134. Bien, 0,34, 1, 34 me dijiste, sí, está bien, Sí. sí. Y la otra, 0,19, 146. A ver, 0,19, 146. Eso te da para 0,5 o para menos 0,5. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, muy bien, bien la aclaración. Recuerden, fíjense, acá que es el esquemita que tenemos en la tabla, nosotros sabemos que la mitad, que la curva es simétrica. Y obviamente, hasta el eje de simetría, si integramos la izquierda o integramos la derecha, por supuesto que nos va a dar 0,5. Entonces, las integrales a ambos lados van a ser las mismas. Cada vez, en esta tabla, ojo, cada vez que nosotros tengamos un valor negativo, lo único que debemos hacer es buscar en la tabla el valor positivo o sin signo, ¿sí? En esta tabla. Hay otras tablas que tienen otra forma de trabajar, por ejemplo, que integran desde menos infinito hasta el valor de z. Ahí ya no se hace de la misma manera de la que estamos hablando, ¿sí? Pero es simplemente un juego de áreas, rápido lo sacan si ustedes trabajan esquemáticamente como lo estamos haciendo. Entonces, ya tenemos ambas áreas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Fíjense, les voy a dibujar acá al lado chiquito, si ustedes ven, me avisan, si no ven, me avisan.
acá, el área que tenemos aquí es hasta 1,6. ¿Sí? En cambio, el área que tenemos aquí es 0,5, como bien les dijo su compañera. No, perdón, 1 es acá, perdón, acá es 1, ¿sí? Hasta 1. Y acá es hasta 0,5 positivo. Fíjense que tenemos las mismas áreas del mismo lado, digamos, pero como dijimos, esto es simétrico, entonces esto es lo mismo que considerar en realidad el área en menos 0,5. Entonces tenemos las dos áreas que estamos precisando. ¿Qué nos resta hacer? Para calcular lo que nos pide el enunciado, la probabilidad de que el caudal de lluvia tenga valores entre 1 y 1,6. ¿Qué nos falta? Sumar las dos áreas. Sumar las áreas, muy bien. 0,34, 1,34 más 0,19, 1,46. Y esto nos da 0,5328. 0,5328. ¿Sí? Tenemos entonces el enunciado B. Otra aclaración, de nuevo, para que paso a paso vayan viendo de que los resultados que obtienen o que vamos obteniendo son consistentes. Fíjense que entre 0 y 1,6, perdón, si la tengo con 1,6, entre 0 y 1 o entre 0 y 1,6, dependiendo de donde estén, obviamente voy a tener un área mayor a entre 0 y 1, o mejor dicho, entre 0 y menos 5, menos 0,5 o entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, ahí ustedes también, de nuevo, se dan cuenta de que por lo menos tiene sentido lo que van haciendo, ¿sí? Son pequeñas cositas que, si capaz que entraron mal a la tabla de los nervios y ven de que este valor, de que esta área les da más grande que esta área, no puede ser, o les da muy cercano, muy igual, y se dan, no puede ser. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, ¿sí? Eso siempre les sirve también, que todo lo que ustedes vayan haciendo tenga lógica, les sirve para ir controlando, ¿sí? Bien, vamos entonces al último ítem de este ejercicio. Si lo quieren ir planteando, son bienvenidos. Entonces, ¿qué dice el último ítem? Dice, ¿cuál es el valor del caudal que tiene una probabilidad de ocurrencia menor o igual al 90%? ¿Cuál es el caudal cuya probabilidad de ocurrencia es menor o igual al 90%? ¿Cuál es la diferencia entre lo que venimos haciendo y lo que al parecer tenemos que hacer ahora? La frecuencia acumulada, probabilidad. La frecuencia acumulada. El gráfico de probabilidad acumulada o no. También, pero no lo tenemos. Puede ser que ahora ya nos da el área y tenemos que averiguar otra cosa a partir del área que nos da. Bien, bien, perfecto, vamos bien. Si yo me paro acá, volvemos acá, ¿sí? Acá tengo mi distribución con los números. Esto era 1,2 millones de litros por día, esto es 0. Acá tengo la distribución en mi variable de millones de litros por día y acá tengo mi distribución en variable transformada linealmente. Antes yo partía de acá
¿Se acuerdan? Y bajaba hasta acá. Ahora tengo que hacer un camino inverso. Como bien decía su compañera, ¿qué me da de resultado? Me dice el área. Me da este área. ¿Cuánto es este área? 0,9. 0,9, ¿sí? El área es igual a 0,9. Me dice, ¿cuál es la probabilidad cuál es el valor del caudal que tendrá un 90% de probabilidad de ocurrencia? Es decir, ahora fíjense que acá yo estoy posicionando mi incógnita. Me está preguntando esto. Antes me daba datos acá arriba, yo bajaba acá y iba hacia la transformación lineal, iba a tabla, etcétera, etcétera. Ahora yo tengo que hacer el camino inverso. Tengo como dato el 90% de probabilidad, tengo que averiguar cuánto vale este valor, y una vez que tengo este valor, puedo averiguar lo que me pide el enunciado, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo ya sé que este área vale 0,90? Me está preguntando cuánto vale Z primero, no me está preguntando eso exactamente, pero lo primero que tengo que hacer es cuánto vale Z, ¿sí? Vamos a llamarlo Z 90%, ¿sí? ¿Cómo saco Z 90%? Profe, el área desde 0 hasta Z, a ese Z sería 0,4. Muy bien. El área desde 0 sería, si yo lo dibujo acá, el área desde 0 hasta acá, ¿sí? No se ve casi. ¿Cómo saco este valor? Este valor. ¿Tabla? Por tabla. Bien. ¿Cómo uso la tabla? Esto vale 0,4. Ahora, ¿cómo uso la tabla? Exacto, no hay. Muy bien, buena aclaración. Buena aclaración. ¿Qué tenemos entonces? Muy buena aclaración. Decime para valores de Z. ¿Qué valor de Z tenés y qué valor de área te da ese Z? A ver, El más cerca de 4 es 1,29, profe. Valor de Z, 1,29. Bien. Daba 0,40, 147. 0,40 sería 4, 0, 147. Así, bien. ¿Y el otro valor de Z? uno antes, digamos, profe. Exacto. ¿Cómo? Sería, Perdón, no escuché, se cortó. el Z sería 1,28. 1,28. ¿Y cuánto nos da eso? 0,3997,3. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Me quedo con el valor más cercano, ¿sí? Cual fuere, supongo que es, a ver, creo que es el Z1. O lo que puedo hacer es buscar el Z, ¿sí? Para 40. Tampoco lo voy a sacar de forma perfecta porque lo que tendría que hacer es justamente una integración, ¿sí? Pero vamos a hacer algo un poquito más cercano, que es hacer una interpolación lineal.
Es decir, yo digo de que, esto es 28, perdón acá, ojo, 1,28. Digo que la diferencia de 1,29 menos 1,28 dividido los valores de área de cada uno, 0,40147 menos 0,39973. Este cociente tiene que ser igual a el z que estamos buscando, 1,29 menos el z que estamos buscando, dividido la diferencia de las áreas. Fíjense, muy importante. Acá estoy haciendo, ¿sí?, una relación entre cocientes. 1,29 menos 1,28 dividida la diferencia entre las áreas, ¿sí? El valor, el área correspondiente a 1,29 menos el área correspondiente a 1,28. Y acá, esto, como es una interpolación lineal, yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, este cociente es igual a este cociente. 1,29 menos z, que es mi incógnita, ¿sí? Fíjense, este z es mi incógnita. 1,29 menos z, el z que está acá en el medio, dividido 0,40,147, que es el área correspondiente al z2, a 1,29, menos 0,40 exacto, que es el área correspondiente al z que yo estoy buscando. ¿Está? De esa forma, yo de aquí despejo z, me queda una expresión un poquito larga, no mucho, que la tengo por aquí. Esto no es más que un poquito de álgebra, matemática, y es capaz me queda un poco chico. Bien, entonces les decía, despejo z, me queda toda esta expresión, ¿sí? Y obtengo el valor de z para el cual el área es 40%. ¿Está? Fíjense, de nuevo, haciendo ese ejercicio de ver si lo que estoy calculando tiene un poco de sentido o no. Si ambas áreas para los valores 1,28 y 1,29, ¿sí? Para 1,28 es la área menor y para 1,29 es el área mayor. Si yo acá pongo 0,40, obviamente el valor de z me tiene que caer, no sé si en el medio, entre ellos dos, no sé si exactamente la mitad o como fuere, pero entre ellos dos, y obviamente me dio bien. O sea, si a mí acá este z me diera 1,31, ¿sí? No tiene sentido. ¿Se entiende lo que digo? Si me da fuera de este rango, 1,28 o 1,29, acá, en este cálculo, metí la pata en algún lado. ¿Está? Entonces obtenemos el valor de nuestra variable, pero posterior a la transformación lineal. O sea, sabemos que acá es 1,284. Cuando la variable z vale 1,284, ¿sí? La probabilidad es menor o igual a, la probabilidad de que del caudal es 90% o 0,9. ¿Está? Pero todavía nos falta llevar esto a
el valor de la variable, de nuestra variable X. O sea, en caudales. Recuerden, esto es Z. Esto no es 1,284 millones de litros por día. ¿Está? No es eso. Esto está en Z. Yo todavía tengo que venir acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Cómo piensan ustedes de que yo ahora puedo obtener este valor acá? Tiene que despejar X ¿De dónde? de la fórmula de la transformación. Muy bien. Nuestra transformación lineal decía lo siguiente. Z es igual a X, no, perdón, sí, X menos mu X dividido sigma X. Esto es igual a X, que no conozco, 1,2, 0,4, ¿y a qué es igual esto? A 1,284. Muy bien, 1,28,4, ¿sí? De acá entonces, despejo X. A ver, ¿quién me pasa esta cuenta? ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Dónde quiero que me cheque? 1,7136. Sí, a mí también me dio lo mismo. Muy bien. 1,7136. Entonces, ¿cuál es la respuesta para nuestro problema? ¿Cómo formularían ustedes la respuesta para este problema? Que el valor del caudal es 1,7136. ¿Qué produce ese caudal? ¿O qué propiedad tiene ese caudal? La inundación, digamos. El No, caudal que tiene la probabilidad de ocurrencia menor o igual al 90% es 1,7156. bien, perfecto. Perfecto. Bien. Estamos hasta ahí entonces. Este era el primer ejercicio. Recuerden que acá, para algún distraído, tomamos el de 0,40 por cómo la tabla nos da los datos, ¿sí? Pero creo que no hay otra aclaración. Bien, vamos entonces al segundo ejercicio. Bien, el segundo ejercicio dice lo siguiente. Un estudio estadístico de accidentes protagonizados por autos demuestra que la cantidad de kilómetros recorridos entre accidentes de tránsito puede ser representado mediante una función de distribución normal, y tenemos los datos de mu de 15.000 y sigma al cuadrado, sigma es 3.750 en kilómetros por año. Es decir, la distribución cuenta con una media de 15.000 kilómetros al año y un desvío estándar de 3.750 kilómetros al año. Lo que nos dice básicamente es que una persona, ¿cuál es la probabilidad que tiene una persona que tuvo un accidente, un chofer que tuvo un accidente, cuál es la probabilidad de que tenga su próximo accidente? ¿Sí? Recorriendo el kilometraje en ruta. Entonces, de nuevo, hasta cansancio, dibujamos nuestra distribución normal, colocamos los datos que tenemos del problema, ¿sí? Otra vez repetimos, esto es X, ¿sí?
f de x, ¿sí? Más o menos por acá estaría sigma, que es 3750. Y el primer ítem nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un conductor tenga un accidente si conduce 10.000 kilómetros al año? Recuerden, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Esto. Dibujamos acá nuestra distribución normal, ¿sí? Con la variable estandarizada. Simplemente para guiarnos, para tener un mejor control de lo que vamos haciendo paso a paso, ¿sí? Z y f de z. Bien, entonces el enunciado dice, ¿cuál es la probabilidad de que un conductor que conduce 10.000 kilómetros al año, cuál es la probabilidad de que dicho conductor tenga un accidente? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer acá? Marcar el 10.000. Bien. Vengo acá, obviamente el 10.000 va a estar en algún lugar antes del 15.000. Este es. ¿Y qué me está pidiendo el enunciado? Me está pidiendo este área, me está pidiendo toda este área, me está pidiendo todo. ¿Qué me está pidiendo? El área entre el principio y 10.000. Este. Ya les spoilé acá, pero bueno, este. ¿Sí? Bien. ¿Cómo procedemos entonces? ¿Qué es lo siguiente que veníamos haciendo? La transformación. Bien, vamos con la transformación. Este valor que vamos a averiguar, si ya lo quieren ir haciendo, y me lo pasan. ¿Cuánto vale esto? Menos 1,33. ¿1,33? Sí. Menos. Menos 1,33. ¿Tiene sentido que haga menos 1,33? Sí. Muy bien. Bien. Ahora, nuevamente, voy a tabla. ¿Sí? Si Z es 1,33, el área para el Z 1,33, A, que me da la tabla, ¿cuánto vale? 0,40824. 0.40824. Perfecto. ¿Ese es el área que necesito? No. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Sí. El área que necesito Es 0,5 menos esa área. Muy bien. Muy bien, perfecto. Mi área, llamémosle, qué sé yo, 1, es 0,5 menos 0,40824. ¿Por qué? Porque la tabla a mí me dio, bueno, voy a dibujar exactamente lo que está acá arriba, me dio esto, me dio la integral entre 0 y 1,33. Y fíjense que este es el área que me dio la tabla. No es lo que desde menos infinito hasta menos 1,033. Me dio el área entre menos 1,33 hasta 0, que no es lo que yo necesito. Entonces, como bien dijo su compañero, lo que yo tengo que hacer es, al resultado que obtuve,
a 0,5, que es toda, desde el 0 hacia la izquierda completo, le sustraigo el resultado que obtuve, y ahí sí tengo el área que necesito, que no es más, aquí, que la probabilidad de x menor a 10.000. ¿Cuánto da esto? 0,09176. Perfecto. Esa es la probabilidad de que nuestro conductor tenga un accidente si maneja 10.000 kilómetros al año. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pasamos entonces al siguiente. Les leo el siguiente. Si el conductor, está en el chat igual, si el conductor ya ha recorrido 8.000 kilómetros de los 10.000 que recorre al año, estamos hablando del mismo conductor del ítem A, ¿no? Si el conductor ya ha recorrido 8.000 kilómetros sin haber experimentado un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sufra un accidente en lo que queda del año? Pueden ir planteándolo. Sería la probabilidad La probabilidad de, perdón, que tenga un accidente entre 8.000 y 10.000 kilómetros recorridos. y no sé si sería exactamente eso. No es lo mismo. Vos fíjate que nos dice la probabilidad entre el kilómetro 8.000 y el kilómetro 10.000. Dice la probabilidad de que sufra un accidente sabiendo de que ya ha recorrido 8.000 kilómetros. ¿Qué me está dando eso? Dice, el conductor ya ha recorrido 8.000 kilómetros. ¿Qué me está diciendo ahí el enunciado? Una condición. Exactamente, me está dando una condición. Me está diciendo que, sabiendo que el conductor ya ha recorrido 8.000 kilómetros, ya está por encima de los 8.000, y le faltan 10.000, o sea, estamos hablando del mismo conductor del ítem A, ¿no? Entonces, mi conductor va a conducir hasta 10.000 kilómetros. Entonces, sabiendo que ya le viene zafando, digamos, pero le falta un toque todavía, ¿qué probabilidades tiene de tener un accidente, de no zafar? ¿Está? Entonces, ¿cómo era la probabilidad condicional? La probabilidad de A dado B. ¿Sí? Esto ya lo manejan. A intersección B sobre probabilidad de intersección B sobre probabilidad de B. Perfecto. Probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Bien. ¿Se ve? Bueno, y si nosotros planteamos esto, ya lo tenemos aquí, vamos a plantear, voy a borrar para que no me ocupe tanto espacio, y vamos a plantear esto que está acá arriba, la probabilidad de X menor a 10.000, dado que nuestro conductor ya pasó los 8.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar la probabilidad de la intersección entre X menor a 10.000 y X mayor a 8.000, dado que dividido la probabilidad de X mayor a 8.000, ¿sí? Fíjense, no sé quién era que decía, que planteaba como si esto fuera el resultado o lo que nos está pidiendo en realidad, y no lo es, ¿sí? Acá tenemos la probabilidad de que él tenga un accidente entre dichos kilómetros, entre 8.000 y 10.000, ¿sí? Pero también tenemos la condición, ¿está? Entonces, la probabilidad de
que X, a ver, me falta una cosita todavía. ¿Cómo planteo esto? ¿Cómo planteo la intersección? El área entre los dos. Antes de pasar al área, ¿cómo planteo esa intersección en lenguaje de probabilidad como lo veníamos haciendo? ¿Sí? Producto, Un etcétera. producto. Ahí me dicen. Así me decís que lo plantee por... ¿Sí? Y no, porque si no Profe, se no va se ve. a simplificar con el denominador y va a quedar lo mismo. Claro. Exacto. Entonces, ¿se está viendo o tengo algún problema? No, Juan, lo que pasa es que hay, hay un alumno que dice que no te ve, pero en realidad es porque está viendo tu otra pantalla. El profesor tiene dos pantallas. Fíjate, hay una que te está proyectando el pizarrón. Es una presentación de la pantalla. Sí, por eso a lo mejor no se ve, pero se ve bien. En esa pantalla se ve perfecto. Ahí está, ahí está. Gracias. Bien. Bien, entonces, fíjense que si yo lo quería plantear como dijo su compañera, me voy a encontrar con un problema, ¿sí? Me voy a encontrar con que se anulan dichas probabilidades, por lo que algo yo no estoy haciendo bien. ¿Está? Entonces, vamos a plantearlo directamente por las integrales, ¿sí? ¿Qué necesito saber acá? Necesito saber la probabilidad de que X sea menor a 10.000, intersección X sea mayor a 8.000. Alguien ya había tirado, y bueno, y el otro que necesitamos es la probabilidad de que X sea mayor a 8.000. ¿Sí? Yo les dibujo acá, fíjense. ¿Dónde están mis colores? Acá. Entonces, fíjense que tenemos 10.000 y 8.000, estamos siempre a la izquierda de la media, ¿sí? Tenemos acá 10.000 y acá 8.000. Lo que tenemos que calcular es esta intersección y esta probabilidad para poder hacer el cálculo que precisamos. Venimos a nuestro diagrama con la variable estandarizada, determinamos estos valores, ¿sí? Y, ojo acá, X mayor a 8.000. ¿Qué me está pidiendo? Y X, esto es fácil, ¿sí? X menor a 10.000 y mayor a 8.000, ¿sí? Va a ser, por supuesto, esta. ¿Se animan a hacerlo? Tenemos un rato todavía, me parece. O no, Guille, no sé. No sé si vos querés. Sí, todavía tenemos tiempo. Que ellos te digan el valor en todo caso. Profe, ¿y ahí el de menor a 10.000 no sería el que le habíamos calculado en el punto anterior? Acá, sí. Este valor, sí.
Este valor sí, seguro que sí. O sea, el valor de la variable estandarizada para 10.000 sí es el mismo, ¿sí? Pero acordate que acá esta probabilidad te está pidiendo otra cosa. Pero el valor acá sí es el mismo. Profe, ¿puede ser el área que calculamos en el punto anterior menos el A área ver. que va desde menos infinito hasta 8000? El área que va desde menos infinito hasta 8000, ¿qué te daría? Pues decís este área, este que está acá. Sí. Esa Este esa área, es ¿qué te daría? esa es la que tengo que calcular para después Sí. restarle al área que calculamos en el punto anterior. Bien, bien. Bueno, eso sí, pero ojo con las áreas, ¿sí? Ojo con las áreas, porque vos acordate que del punto... ya me olvidé de qué teníamos el punto anterior. Acá está. Pero si vos prestás atención a lo que estás haciendo, o sea, ojo con las áreas, ¿sí? Si vos si vos calculás el área desde menos infinito hasta 8000, estás calculando que la probabilidad de x, que x sea menor a 8000. Sí. ¿Sí? Y acordate que te pide otra cosa. En ambos puntos te pide otra cosa. Acá te pide de que sea mayor a 8000 y menor a 10.000, como lo que marcamos acá. Y acá te pide que sea mayor a 8000. Sí. A ver, vamos a hacer el cambio de variable, la transformación lineal para 8000. Es 8000 menos 15000 dividido 37,5. ¿Qué valor me da esto? Obviamente me va a dar negativo. 1,86. Menos. 1,86. Bien. Si yo me voy a tabla, 87 creo, profe. 87. Sí, por Creo que a mí me da el 87 también. Está bien. Creo que a mí me da 87. Bien, si yo me voy a tabla, ¿qué área obtengo con 1,87 negativo? 0,46926. El área es 0,46. Perdón. 926. 926. Perfecto. Bien. Esto, si yo lo diagramo acá, es, y acá estaba el valor de 1,87 negativo. La tabla que nosotros estamos usando me da este área. ¿Este es el área que yo necesito? No, hay que sumarle 0,5. Muy bien, muy bien. Hay que sumarle 0,5, porque a mí me está pidiendo que x sea mayor a 8000. Entonces, el área que yo necesito, mi área 1 va a ser 0,46926 más 0,5. 0,96926. ¿Sí? Profe, La ¿me primera puede que- explicar por qué se le suma 0,5? Porque, fíjate por qué.
la probabilidad que me pide el problema, mejor dicho, no el problema, sino esta expresión, es de que x sea mayor a 8000. ¿Sí? Si tengo aquí 8000, la probabilidad de que x sea mayor a 8000 es desde acá hasta más infinito. La tabla, como bien vemos acá, me da el valor entre 0 y un valor positivo de z. Habíamos hablado de que la tabla, como la curva es simétrica, es lo mismo z o menos z, que es lo que dibujé acá, y como el problema lo pide x mayor a 8000, tengo este área y me falta todo esto. Y yo sé que después de este eje, ¿sí?, obviamente el área total va a ser 0,5, ¿sí?, después de este eje. Entonces tengo todo este área. Ah, sí, entendí, gracias. ¿Sí? Ahí ya obtuve este numerito. Ahora necesito esto. Esto es fácil, ¿sí? Ustedes lo tienen entre 8000 y 10000. Calculan este área, ¿sí? Y podemos reemplazar ya. A ver. ¿Alguien me quiere dar este valor? ¿Cuál, A mí me dio profe? 0,06032, profe. Bueno. ¿Alguien más confirma? Profe, A ver, ¿cuál? ¿dónde puedo borrar? ¿Dónde puedo borrar? Voy a borrar esto, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular yo este área? Primero necesito... área. ¿Sí? El área de 8000, digamos, menos el área de 10000. Perdón, Barrio, se cortó. ¿Podrías repetirlo? El área que sacamos por tabla de x igual a 8000 Ajá. menos el área cuando x igual a 10000. Perfecto. Perfecto. Exactamente. Fíjense. Esto, si ustedes están del lado izquierdo, o del eje 0, esto trabaja como un espejo, ¿sí? Entonces, lo que me va a la tabla es, para 8000 es todo este área, y para 10000 es este área. Entonces, como bien dijo Barrios, el área, voy a tener el área para x igual a 8000, ¿sí?, o para z igual a 1,87, menos el área para x igual a 10000. O z, bueno, esos valores ya lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale esto? Ya me lo dijeron, discúlpenme, no lo anoté. 0,06032. Perfecto. Por último, entonces, eso me va a dar, ¿dónde está mi calculadora? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que nuestro conductor tenga o zafe de una, mejor dicho, no zafe de un accidente? Profe, ahí en el denominador no sería 0,96926. Muy buena la versión, tenés razón, ya me parecía que me daba muy grande la... muy grande me daba la probabilidad de accidente. 0,969. Ahora sí. Más o menos 6%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro Cristiano
todavía tiene un 6% de probabilidades de que en los últimos 2 kilómetros tener alguna clase de accidente. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir lo que hizo en el numerador? O sea, ¿cuáles son los números que ocupó? En el cálculo del área. No, ahí cuando calcula ya la probabilidad final, que le queda 0,06032, porque a mí no me queda lo mismo y creo que estoy usando más números. Acá lo que hacemos es, fíjate, acá tenemos dos áreas, ¿sí? Creo que te estabas refiriendo a esto. Acá tenemos dos áreas. Tenemos el área, la voy a dibujar chiquitito, pero creo que lo van a poder ver. Si yo tengo acá un valor de 8000, perdón, vamos a usar, a ver, aclaro de principio, acá voy a usar mi variable estandarizada z, ¿sí? Entonces, esto vale 0 y esto vale 0. Si acá tengo mi valor de 1,87 negativo, mientras mi hijo protesta un poco, lo que me da la tabla es este área, ¿sí? Vamos a llamarla acá área 1. Área 1. Este área 1 es lo que me da la tabla. Para un valor de 1, ¿alguien me repite el valor de Z para 10.000? A ver, Z era... Menos 1,33. Perfecto. Menos 1,33 para este área, que le vamos a llamar, que está acá, área 2, área 2, ¿sí? Este área, por supuesto, va a ser menor. Fíjense que el 1,33 está más cerca del 0, entonces, volviendo a repetir, de que nuestra curva es simétrica, entonces el Z vale lo mismo, o sea, el área vale lo mismo para Z o para menos Z. Ustedes cuando vayan a una tabla van a entrar con 1,87 positivo y 1,33 positivo, ¿sí? Como el 1,87 obviamente está más lejos del 0, les va a dar un área mayor. Como el 1,33 está más cerca del 0, le va a dar un área menor. ¿Y por qué las resto? Justamente porque tengo, a ver dónde lo dibujo, acá tengo todo este área, que es para 1,87 negativo, pero en realidad lo que necesito es este, ¿sí? Entonces, este área, a ver con qué, con verde, este área, que el que calculé acá para 1,33, menos 1,33, este área se lo resto. Estoy haciendo primero integro con la tabla y luego hago una resta de áreas. ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. Perfecto. Bien. De nuevo, mejor dicho, por último. Juan, ¿Sí? ahí hay una pregunta. No vi. Dice, ¿estaría mal plantear directamente la resta de las probabilidades de cada área? Y en este caso no está mal, porque a las dos áreas que estamos restando le estamos sumando 0,5. O sea que si hacemos la resta entre ellas, se anularía el 0,5 de ambos lados. O sea que, pero conceptualmente, como lo explicó Juan, es la interpretación correcta hacer porque estamos contestando las probabilidades menores a, y como está dada la tabla, tenemos que sumarle el 0,5. Pero bueno, ante un eventual caso de que sea un problema parecido a esto, se puede hacer directamente la resta. Pero siempre tengan en cuenta y analicen la situación en particular. No empiecen a sumar o restar áreas sin ningún motivo. En este caso está avalado eso.
Bien, no, lo último que les quería decir era insistir un poco, es un poco engorroso estar haciendo los dibujitos todo el tiempo, las curvas, pero disminuyen mucho su probabilidad de error, valga el juego de palabras, cuando van haciendo justamente esos esquemas, porque es muy fácil perderse, es muy fácil empezar a, como dice el ingeniero Castro, restar, sumar áreas o perderse un poco que me dio positivo y me dio negativo. Entonces con esos esquemas ustedes se aseguran de estar siempre en el camino correcto, ¿sí? Así que bien. Bueno, yo creo que no tenemos más tiempo para hacer otro ejercicio. Podemos plantearle alguno para la semana que viene. Ya hay mesas, pero de cualquier manera nosotros vamos a estar en el mismo horario el miércoles, por si alguien quiere hacer consulta. De hecho, les vamos a dejar tarea. Hay una actividad más todavía que vamos a subir al aula. Pero no va a ser estrictamente necesario que asistan la clase que viene, dado que supongo que alguno de ustedes rendirá alguna materia. Si pueden hacerlo, mejor. Entonces se pueden sacar las dudas que tengan, que le hayan quedado, y también pueden consultar las tareas que le vamos a dejar ahora. De la guía de trabajos prácticos, no sé, Laura, ¿qué te parece? ¿Cuál dejamos? Dos, otra vez. El 60 puede ser. El 60 sería uno y el 61. Se fue Laura. Parece que sí. Estaba con el micrófono apagado. El 60 está bueno. Normal. Bueno. Hacemos el 60 y el 61 entonces de Bueno. y nos vemos el miércoles que viene, y cualquier duda que hayan tenido de este tema o de cualquier otro tema lo pueden hacer. Aprovechen que todavía pueden hacer consultas. Bueno, gente, si no hay otra cosa, nos dejamos acá y nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao.